Bienvenidos a la Escuela de Capacitación Bíblica de la Iglesia Cristiana Renacer. Estamos estudiando el libro de Efesios. Ya hemos visto la clase número 1 con la introducción y los primeros versículos. Ahora vamos a estar viendo el capítulo 1 desde el versículo 5 hasta el 23 y vamos a hablar acerca de nuestra posición celestial que Dios nos ha dado por ser parte de su iglesia. Así que estamos estudiando esta maravillosa carta. Recuerda ese nombre, esa palabra, carta. Es importante entender que debemos hacer una interpretación correcta como si fuera una carta. Por eso es importante leer la introducción, desarrollo, conclusión, entender quién es el destinatario, quién ha sido el que redactó esa carta, en qué tiempo, cuál es el contexto. Todo eso nos va a ayudar para entender mejor el significado de la carta a los Efesios. Así que vamos a descubrir muchas cosas muy importantes, interesantes, a nivel teológico, a nivel práctico, a nivel personal, cómo Dios nos habla y podemos eso llevarlo a nuestra vida diaria. Así que yo siempre te animo a que tengas un cuaderno y anotes ahí lo que el Señor te habla. Si inclusive tienes algo nuevo que has descubierto, anótalo allí para investigar más. Pero también, si tienes una pregunta, no te quedes con esa pregunta. Puedes escribir a pastoricre@gmail.com, envíame esa pregunta y yo te respondo lo antes posible. Es una bendición para mí hacerlo, así que no te sientas con pena de hacerlo, porque es una bendición compartirlo. No te pierdas ninguna clase, porque una está encadenada con la otra. Si por X motivo no has podido ver una, fíjate que puedes ir allí a los archivos de video y puedes encontrar esa clase y ponerte al día con todo lo que estamos estudiando. Tengo algunas preguntas que me enviaron y creo que son importantes compartirlas con ustedes para que si alguien tiene la misma pregunta, pues ya pueda estar resuelta, ¿no? Una persona escribió diciendo: estoy en busca de una iglesia de sana doctrina y por el momento no he encontrado una. La verdad es que deseo mucho congregarme. Pero ¿qué pasa si llevo meses sin congregarme? ¿Hay alguna forma de perder la bendición de Dios? Mira, la verdad es que no es tan fácil encontrar una buena iglesia, porque además la iglesia tiene que notarse para nosotros que es una iglesia de sana doctrina, que podemos crecer, que podemos estar en ese ambiente familiar espiritual, donde podemos justamente no solamente crecer nosotros, sino nuestros niños, familia, y poder servir al Señor también. Así que sé que no es fácil encontrarla. A mí me ha pasado alguna vez buscando iglesias que podían ser muy buenas todas, pero hay una que el Señor tiene para ti, sin duda. Así que dice la Biblia: buscad y hallaréis. Así que sigue perseverando en esa búsqueda, porque lo antes posible necesitas una iglesia. Ahora, es cierto que todos tenemos que congregarnos, y en ese sentido, pues el Señor conoce tu corazón y sabes que quieres congregarte y que estás en el proceso de estar en una iglesia. Entonces, no significa que en esa posición Dios te va a quitar bendiciones, porque la verdad es que todo lo que Dios ha hecho por nosotros, eso el Señor lo ha dado de gracia. Ahora, cuando uno no se congrega, hay muchas cosas que no recibe. Entonces, no es que Dios te quita, sino que tú no recibes, que es diferente. Por eso, hay muchos beneficios para congregarse, por congregarse. ¿Qué recibimos? Bueno, recordemos algunas cosas que son importantes. Cuando nos congregamos, entendemos la necesidad de interdependencia. No estamos solos, necesitamos con otros alimentarnos espiritualmente, ayudarnos mutuamente y saber que crecemos juntos en el cuerpo de Cristo. También conocemos a otras personas, ellos nos conocen a nosotros, y podemos abrir el corazón, compartir. Dios muchas veces nos ministra, nos llena el alma, nos da satisfacción. Entendemos que lo que le pasa a otros también nos pasa a nosotros, y qué bueno es compartirlo. La verdad es que es una bendición. También vemos el multiforme amor de Cristo en la iglesia. Vemos que Dios nos ama a todos, pero a lo mejor no a todos nos ama de la misma manera. Dice la Biblia que es multiforme gracia. Así que ese amor revelado y la gracia de Dios para nosotros, bueno, en la iglesia lo vemos repartido de diferentes maneras y formas. A lo mejor Dios trata conmigo de una manera, a mi hermano de otra, y debo entender que somos iguales delante del Señor, pero Dios nos trata de alguna otra manera porque nosotros somos diferentes. Así que tenemos un trato especial con el Señor, cada uno de nosotros, ¿no? También cuando nos reunimos vemos el propósito de Dios con la iglesia.
Porque está, si nosotros solamente lo vemos de fuera, no vamos a descubrir internamente el propósito de Dios con la iglesia. Así que es necesario estar allí. Cuando nos congregamos, ahí empezamos a ver los dones que tenemos. Cuando estamos solos, no sabemos qué dones podemos tener, qué capacidades el Espíritu Santo nos da, cómo podemos ayudar a otros en la iglesia, a servir a la iglesia. Entonces, cuando estamos en el contexto del cuerpo de Cristo, podemos justamente darnos cuenta de los dones y talentos que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Cuando nos congregamos vemos la necesidad de otro y estamos empezando a cumplir lo que dice la palabra, de suplir necesidades, de ayudar a otros. Es importante entonces congregarnos porque de esa manera nos activamos y entendemos cómo funciona el Señor allí. Bueno, necesitamos congregarnos porque es la manera que Dios trabaja con nuestro carácter. Si estamos solos, nuestro carácter o nosotros mismos frente al espejo decimos estamos bien, no necesitamos ningún cambio. Pero cuando estamos en grupo, cuando estamos en la iglesia, unos a otros nos ayudamos a crecer. Hay un proverbio que dice hierro con hierro se aguza, es decir, nos afilamos, trabaja Dios entre nosotros, ¿no? También vemos que podemos aprender sujeción dentro de la iglesia. La obediencia, entender que hay líderes sobre nosotros, que nos cuidan, que nos guían, pero también nos exhortan. Eso necesitamos todos aprender, porque cuando aprendemos sujeción, después también hemos aprendido lo que es la autoridad y podemos vivir en autoridad espiritual. Así que recibimos el amor de Dios a través de la iglesia, vemos en manera global lo que es la misión de la iglesia. Todo eso es útil, es necesario y es como nosotros estamos siendo formados en el contexto de una iglesia. Así que cuando estás ya perteneciendo a una iglesia, todas esas bendiciones pues vienen sobre ti, ¿no? Y puedes disfrutarlo de manera profunda y plena. Otra pregunta, otra persona mandó una pregunta que dice, ¿cree que la salvación se pierde? Es una pregunta simple, ¿sí o no? La verdad es que la pregunta es simple, pero no puede ser la respuesta muy corta y simple, porque hay que dar cierta explicación. A ver, si la salvación se pierde, Dios ha hecho todo lo posible, todo lo que estaba a su alcance, todo su amor, toda su gracia, su plan perfecto, mandó a Jesucristo. Es que ha hecho todo Dios para salvarnos. ¿Usted cree que Dios va a tirar por la borda así todo lo que ha hecho por nosotros? No, el amor de Dios está ahí y el amor de Dios nos va a amar siempre, ¿no? Siempre va a permanecer ese amor sobre nuestras vidas. Así que el Señor nos ha elegido, nos guarda, ahí estamos nosotros. Así que somos salvos por gracia de Dios. Nada externo a nosotros nos puede separar del amor del Señor. Entonces estamos unidos al Señor. Sin embargo, nos queda nuestro libre albedrío. Cada uno de nosotros todos los días tenemos que tomar decisiones. Y estar en Cristo es una decisión personal. Cada uno decide alcanzar la salvación por la fe. Cada uno decide permanecer en la fe. Así que ese libre albedrío tiene que estar cada día sometido a la guía del Espíritu Santo para que podamos permanecer en esta salvación. Así que nuestra fe, arrepentimiento, confianza plena en el sacrificio de Cristo, la obediencia por amor, eso es lo que necesitamos permanentemente, tomar decisiones. Hay muchas personas que pasaron por la iglesia, pero el Juan dice no eran de nosotros, así que así como vinieron se fueron. Pero hay muchos otros que sí estuvieron en la iglesia, gustaron el don celestial, dice la Biblia, pero se deslizaron, decidieron separarse, abandonaron o apostataron de su fe y sin ella es imposible ser salvo, ¿no? Así que ahí tenemos ejemplos en la Biblia como Saúl, el rey Saúl que terminó tan mal. Demas, un ministro amigo de Pablo, dice que prefirió irse al mundo y varios otros más. Así que en esos casos esas personas sí han perdido su salvación porque decidieron apartarse del Señor. Así que no es tanto por Dios, sino por nosotros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nosotros tomamos decisiones en el Señor para permanecer? Ahora, ¿cómo podemos estar seguros de nuestra salvación? Pues bueno, desde el punto de vista eterno de Dios, es que yo sé que soy elegido por el Señor y eso me da seguridad y nada me puede separar del amor de Cristo. Desde el punto de vista de allá, de los cielos, de la eternidad, está claro para mí. Pero desde el punto de vista terrenal, temporal, humano, bueno, ahí yo sé que soy salvo porque he decidido voluntariamente, por fe, permanecer en Cristo. Así que es la suma de lo que Dios nos ha elegido y la decisión que yo he tomado que hace que nos dé seguridad para permanecer y tener
y saber que estoy en el Señor y esa salvación, yo voy a permanecer en el Señor porque ¿para qué buscar otra cosa? Es ridículo. Tenemos la salvación eterna del Señor, maravillosa, que es carísima, que nadie la puede pagar, que no significa barata, ¿no? Y uno, ya que cuando uno la tiene, hay que cuidarla, hay que guardarla, hay que compartirla con otros también. Otra pregunta, dice una persona, me gustaría preguntar de qué manera puedo empezar a marcar diferencia en mi colegio, en mi familia no cristiana. El estudio bíblico de la epístola de los Efesios es de mucha bendición y que Dios le bendiga. A ver, cuando nosotros empezamos a profundizar una relación con el Espíritu Santo, ahí nuestros pensamientos, la palabra, la conducta, la influencia empiezan a marcar esa diferencia en la vida de los demás. Digamos que es más por relación con el Espíritu Santo que las cosas que yo puedo hacer. Porque lo que voy a hacer es resultado de quién soy. Si el Espíritu Santo trabaja en mí, en mis pensamientos, en mi carácter, eso se va a manifestar. Y recordad que nosotros somos instrumentos de la misericordia y de la gracia de Dios. Yo he escuchado muchas veces a muchas personas condenar directamente a otras mandándolos al infierno. Cosas que nosotros no podemos hacer, solamente Dios tiene la autoridad para hacer eso. Nosotros somos instrumentos de la gracia y la misericordia de Dios para dar a otros el mensaje del Señor verdadero, como es. Tienes que decidir por ese mensaje. Así que el que decide es salvo, el que lo rechaza se pierde en condenación eterna. Es claro este mensaje. Así que el Espíritu Santo también te va a guiar para saber cómo compartir el Evangelio con otra persona. Las personas son diferentes, así que no te sirve estudiarte de memoria algo para decirle a alguien cuando a lo mejor esa persona piensa de otra manera. Así que el Espíritu Santo te va a poner la palabra, el argumento y la forma de poder hablar con otra persona. Y otro detalle, la oración siempre abre las puertas, aún los corazones más cerrados. Si tú puedes decirle a esa persona, mira, esta semana estoy orando y quiero orar por ti. ¿Tienes alguna necesidad? ¿Quieres que yo ore por algo en particular por ti o por tu familia? Eso abre el corazón. Porque la mayoría de las personas, sobre todo los hispanos, siempre nos gusta que alguien ore por nosotros. Es una manera de entrar, una manera de saber que Dios está presente, Dios trabaja y los quiere acercar hacia Él. Así que hay muchas formas de poder llegar a ese corazón. Lo importante es estar dispuesto para poder ser útil en las manos del Señor. Muy bien, hoy vamos a estudiar entonces Efesios, capítulo 1, desde el versículo 5 en adelante, una preciosa carta, maravillosa carta, que dice lo siguiente, desde el 5 en adelante. Creo que sería bueno recordar lo que hemos leído ya desde el versículo 3, porque es todo un párrafo seguido. Lo estudiamos desglosadamente para que se entienda mejor, pero así dice el pasaje: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, acá está, Cristo, su iglesia, el mundo, que nos bendijo con toda bendición en lugares celestiales, ahí está, lugares celestiales con Cristo, dice en Cristo, perdón, la palabra en es muy importante, ahí está, significa adentro de Cristo, según nos escogió en Él, escogidos, antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Después vamos a seguir leyendo. Pero este pasaje es maravilloso, es tremendo. Hay que sentarse y despacito ir desglosándolo porque nos habla tanto de quién es Dios, quién es Cristo y quiénes somos nosotros en Cristo, unidos a Él.
Así que aquí lo primero que nos dice es que en este plan maravilloso que Dios ha tenido desde la eternidad hasta la eternidad, nosotros hemos sido llamados y escogidos para ser parte. No es algo individual, es algo grupal, es algo cooperativo, es algo en conjunto. Hemos sido llamados para pertenecer a la iglesia del Señor con un propósito. Y aquí nos muestra la palabra predestinados. La palabra predestinado significa que Dios ha trazado un destino determinado para aquellos que van a tomar la decisión de salvarse. También hay un destino para aquellos que se pierden. Ahora, es importante ver que la palabra, lea usted en la palabra del Señor y se va a encontrar que siempre esta palabra está en plural. Predestinados. Predestinados. Así que permítame que yo voy a cambiar esta S y la voy a poner bien en rojo acá para que se note bien. Predestinados. Así lo dice la Biblia. ¿Qué significa eso? ¿Sí? Que esto tiene que ver a nivel grupal. Grupal. No es individual. No está hablando de cada persona es predestinada, porque no está diciendo eso. Está diciendo que los que pertenecen a la iglesia de Cristo, ellos, todo ese grupo está predestinado para ese propósito de Dios eterno. Ahora, ¿quién está aquí? Pues yo no lo sé, solamente Dios sabrá. Por eso la pregunta es, ¿soy predestinado o tú eres predestinado? ¿Cómo podemos medir eso? La Biblia dice que son predestinados todo lo que pertenece a la iglesia de Cristo. Nunca, y observe otra vez la escritura, nunca dice predestinado a nivel individual, sino a nivel grupal, a nivel como iglesia, habiéndonos. Es plural, primera persona del plural. Así que es plural, estamos hablando de nosotros, los que recibimos la gracia del Señor. Como grupo, individualmente esto no lo sabemos, pero sí, depende de la decisión de cada uno. Alguien dijo que es como una puerta, que uno está allí y dice, aquí está la salvación. Para poder entrar a la salvación tienes que usar tu libre albedrío y decidir por fe entrar por aquí. Y cuando uno pasa esa puerta, del otro lado de la puerta hay un cartel que dice, estabas predestinado, ¿no? Entonces es el uso del libre albedrío para entender que en ese plan Dios trabaja llamándonos a ese destino que tiene para nosotros de vida eterna, a ese propósito eterno de Dios. A ver, en términos prácticos, si tomamos un deporte, a ver, supongamos, Argentina va a jugar la final contra Francia. Eso está predestinado, porque no hay manera que eso cambie, a menos que haya un terremoto, una cosa así. Pero el hecho de que ya sepamos todos que tal día y tal fecha se va a jugar, entonces significa que eso está predestinado para tal evento, ¿no? Ahora, ¿quién va a jugar? No se sabría antes, ¿no? 1 o 2 días antes, no se sabía si todos iban a jugar, si algún jugador de ellos iba a faltar o no. Así que no estamos diciendo que los jugadores estaban predestinados, estamos diciendo que el partido estaba predestinado, el evento. Entonces, algo así similar, perdón con este ejemplo, ¿no? Que es tan digamos, trivial, ¿no es cierto? Pero el ejemplo nos sirve a nosotros para saber que Dios nos ha elegido como iglesia para esa predestinación, ese destino eterno que Dios tiene para los que le aman. Dice que Él nos ha adoptado. Ese término es muy importante porque no somos hijos naturales de Dios, no somos hijos de toda la vida. No, nosotros cuando nacemos, no nacemos como hijos de Dios, nacemos apartados de Dios. Eso dice la palabra de Dios. Todos venimos con el pecado original, apartados de la gracia de Dios. Por lo tanto, necesitamos que Dios nos salve por su gracia. Cuando Él nos salva, nosotros recibimos a Cristo como Salvador, nos da el derecho de ser hijos de Dios. Recién ahí somos hijos de Dios. ¿Por nacimiento? No. ¿Por nacimiento espiritual? Sí. Por el nuevo nacimiento es que adquirimos esa adopción y ahora somos hijos de Dios. Cuando se escribió el Nuevo Testamento y el apóstol Pablo escribe la palabra adopción, en el contexto del Imperio Romano, esto era bien fuerte, era mucho más claro que para nosotros hoy. Porque allí los romanos, cuando ellos establecieron sus leyes y demás, la familia se basaba en la patria potestad. El padre tenía toda autoridad sobre la familia, sobre los hijos,
Tenía poder absoluto sobre cada uno de ellos durante toda su vida. Podía hacer lo que quería. Así que un hijo no podía pertenecerle nada, ni una herencia, ni un regalo. Todo seguía siendo del padre hasta el día que él partiera, ¿no? Pero eso sucedía con el hijo. Así que había una especie de ritual de adopción que dice que el padre simbólicamente se presentaba como algo como que iba a comprar y vender a ese hijo, ¿no? Lo vendía por X monedas y lo volvía a comprar por tantas monedas, así 3 veces, hasta que al final terminaba como esa especie de compra. Por eso se habla de redención, ¿no? De la compra de esa persona, y a partir de ahí entonces, a través de la justicia y las leyes, tenía todos los derechos legales de un hijo legítimo. Así que un hijo adoptado y un hijo natural tenían exactamente los mismos derechos en esa casa. Eso es fuerte, ¿eh? Y para nosotros eso está diciendo que si Dios a nosotros, por hijos adoptados, nos ha dado los mismos derechos que su hijo natural, es decir, nosotros tenemos los mismos derechos que Jesucristo. Es tremendo eso, lo que es la familia del Señor. Por eso dice que tenemos herencia, por eso dice que la eternidad está para nosotros, ¿no? Y todo dice que Dios lo va a compartir con sus hijos. Maravilloso, no te pierdas eso. Así que aquí nos dice, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. El Padre amado nos ha tomado y ha querido por su gran amor, porque nosotros no lo merecíamos, pero su gran amor hizo que Él nos adoptara sus hijos para estar allí cercanos, ¿no? Para poder compartir ese gran amor del Señor. Versículos 7 y 8 nos hablan acerca de los regalos de Dios, cómo Dios nos ha bendecido con tantas cosas, y ahí nos dice específicamente el apóstol Pablo que nos ha dado redención, el Señor, redención por su sangre, perdón de pecados, y nos hizo sobreabundar en sabiduría e inteligencia. Así que nos ha dado redención. Esta palabra es bien importante, ¿no? Porque la palabra redención significa liberación. Una liberación. Alguien hizo algo por liberar a otro. En este caso, la palabra griega es apolitrosis, que tiene la idea de liberar, de pagar por un prisionero de guerra o por un esclavo y darle la libertad. Ese es el principio de esta palabra, ¿no? Así que es un rescate que Dios ha otorgado a favor de aquellos que le reciben. Eso hace el Señor por su gran amor, ¿no? Para su pueblo. Siempre lo ha hecho en el Antiguo Testamento, se hablaba mucho de redención, y ahora la redención pues es Cristo. Él ya pagó por nosotros, pagó nuestro rescate. Toda la deuda que teníamos por causa del pecado ha sido cancelada, como si nunca más hubiésemos nosotros, como si alguna vez hubiéramos pecado. No, ya nunca más estamos bajo ese calificativo. Interesante, porque aquellos que eran adoptados hijos en el Imperio Romano, el que era adoptado hasta se le cancelaba las deudas que tenían en su antigua familia. A partir de ahí no había deudas. Esa es una realidad espiritual para nosotros. Cuando recibimos a Cristo, esa deuda del pecado ha sido cancelada y ya no tenemos que pagarle nada a Dios. De hecho, no hay nada que podamos pagarle, no tenemos con qué, ¿no? Entonces Dios lo ha hecho gratuitamente por su gracia y alcanzamos salvación por medio de esa obra del Señor Jesucristo. Así que esa liberación es la condición de la misma persona que no puede liberarse a sí misma o que no puede salvarse de un castigo que está definido y que no se puede evitar de ninguna manera. Así que era imposible por nosotros mismos poder salvarnos, pero el Señor lo ha hecho, nos capacita, nos libró de la deuda del pecado, pero además nos ayuda para poder liberarnos de la tentación, ¿no? De la seducción del pecado. También nos capacita el Señor para que podamos obtener la victoria. En segundo lugar, acá nos habla del perdón. Así que redención primero, y después dice que también fuimos perdonados. Ese perdón está de una manera tan fuerte que nos da una paz inalterable. En el Antiguo Testamento, el perdón se recibía a través de ciertos sacrificios de animales y el cumplimiento de ciertas leyes y demás, que se hacía engorroso, difícil, y había al final terror a Dios, terror en equivocarse en algo mínimo, porque a partir de ahí entonces todo vuelve a empezar de cero y estoy mal con Dios y tengo que pedirle perdón y hacer todos los sacrificios otra vez porque estoy bajo maldición y me va a ir todo mal.
Así era como pasaba en el Antiguo Testamento. Cristo cortó todo eso. Cristo cortó toda maldición. Cristo se llevó todo eso para ahora formar un pueblo bendito por su gracia, bendecidos por el Señor. Así que no solamente los hebreos tenían terror acerca de pecar, de equivocarse y ver qué va a pasar con la culpa, sino también aún los griegos. Si usted conoce un poco de algunos escritores griegos clásicos, bueno, por ahí recordará a Esquilo que dijo: el que las hace las paga. La frase esa es muy vieja, hoy por hoy la escuchamos por allí, pero viene de ellos, ¿no? Como que si yo hago algo la voy a tener que pagar, no me queda otra, ¿no? Ellos creían también en la diosa Némesis o Némesis, que los perseguía siempre por venganza, por justicia retributiva, porque había que pagarlo siempre. Entonces, tanto judíos como gentiles tenían siempre la idea de: y ahora con todo lo que he pecado y vengo a Dios, ¿cómo le puedo pagar a Dios todo lo que hice? ¿No? Porque el que hace la paga. Y acá dice el Señor: olvídate, eso está cancelado totalmente porque te he perdonado. Y ese perdón del Señor es como si nunca hubiese pecado. Es tremendo. Ese perdón del Señor nos libera del sentimiento del pecado, del miedo a Dios. Jesús cambió todo eso en el sacrificio en la cruz del Calvario. Así que ahora tenemos una relación estrecha con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Qué bendición, qué tranquilidad, qué paz que nos ha dado el Señor. Además, dice también que nos ha dado sabiduría y prudencia. La palabra sabiduría creo que usted la va a reconocer porque es la palabra Sofía en griego, ¿no? Y la palabra que tiene que ver con prudencia, bueno, en la Biblia dice inteligencia, pero el significado en nuestra Biblia, en la revisión Reina Valera del 60, dice inteligencia, pero lo que significa es una inteligencia para ser prudente, ¿no? Para uno tomar buenas decisiones. Así que la otra palabra en griego es phronesis. Así que los griegos escribían mucho sobre estas dos palabras y decía que si una persona tenía estas dos virtudes, estaba equipada para toda la vida. Todo lo que necesitaba era esto, ¿no? Sabiduría de Sofía y también lo que tenía que ver con la inteligencia a nivel phronesis. La sabiduría para los griegos, la palabra Sofía, era el conocimiento de las cosas más preciosas, el conocimiento de lo divino, de lo humano, la inteligencia investigadora, las respuestas a esos eternos problemas de la vida y de la muerte, de Dios, del hombre, del tiempo, la eternidad, ¿no? Todas esas cuestiones que pasan allá en los cielos y qué pasará, todo eso tenía que ver también con Sofía. Pero acá en la tierra estaba la otra palabra, phronesis, era el conocimiento pero en los asuntos humanos, en las cosas que hay que planificar, en aquellos que hay que resolver, ¿no? Aquellos que hay que tomar buenas decisiones, las cosas que hay que buscar, las cosas que hay que evitar, qué hay que hacer, qué no hay que hacer, prudencia. Prudencia para tomar buenas decisiones. Por eso es que el Señor nos da las dos cosas, ¿no? Nos da el conocimiento y esa sabiduría que viene del Señor para entender estos planes eternos de Dios. El libro de Efesios nos habla muchísimo de esto. Pero también nos habla de la parte del conocimiento práctico. Cómo tomar buenas decisiones. Cómo eso se transmite en mi vida práctica, de todos los días, del problema cotidiano. Cómo lo resuelvo. Ahí está, la gracia del Señor y dirección que tenemos en Él. Desde el versículo 9 al 10 nos habla acerca del centro y de la meta de la historia. Es decir, que toda esta historia, si ustedes ven, desde que tenemos conocimiento y hemos estudiado los libros de historia, siempre hay guerra, siempre hay lucha, siempre la muerte, siempre el despotismo, el autoritarismo, la división en clases, las clases sociales, la lucha de poder, los partidos políticos de un lado y del otro. Fíjense que todo es desunión. Siempre el problema es la desunión. Por eso el apóstol Pablo dice, a ver, siempre ha sido así durante toda la historia, pero hay algo que Cristo vino a hacer, y es unir todas las cosas con un propósito eterno en una familia espiritual. Tremendo, ¿no? Lo que va a hacer el Señor. Así que ese misterio de su voluntad, porque dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, ese misterio no significa algo que es imposible de resolver y que nunca lo vamos a entender, sino que significa que algo ha sido mantenido en secreto por mucho tiempo y ahora ha sido revelado, mostrado, ahora sí se sabe, ¿no? Bueno, evidentemente que sigue siendo incomprensible para aquellos que no toman por el camino correcto, ¿no es cierto? Si vas a seguir por tu propio camino, no vas a entender lo que significa el camino de salvación. Hay que tomar la decisión para esto. Ese secreto revelado, ¿cuál es? ¿Qué dice Pablo aquí?
Miren, dicen que es el evangelio que es no solo para los judíos, sino también para los gentiles. Así que la iglesia del Señor está conformada por judíos, porque a ellos se les llegó, a ellos se les llegó primero, más los gentiles, que son todas las demás naciones, incluyéndote a ti y a mí si no somos judíos. Así que todos los demás gentiles están dentro de este grupo de la iglesia del Señor si hemos tomado la decisión correcta, la decisión de servir al Señor, la decisión de ser sus hijos. Así que hasta ahora hemos visto todo esto y la historia, ¿no? Y la historia misma nos lleva a Cristo, ¿no? Cuando uno dice antes de Cristo, después de Cristo, ahí converge la historia. A partir de ahí vienen los grandes cambios para la humanidad a través de la gracia del Señor. Ahora, esto se tiene que manifestar. Por eso está la iglesia como el agente de Cristo, para que esto se manifieste. El mundo sepa. Por eso la iglesia, ¿no? Usted la nota aquí. Cristo es la cabeza de la iglesia. Nosotros estamos en Cristo, pero con los pies en la tierra, en este mundo, para marcar la diferencia. Este mundo necesita conocer la gracia del Señor. Y la vas a ver a través de nosotros, a través de la iglesia del Señor, la verdadera iglesia. No de algunos pocos santurrones que solamente están dentro de un edificio y allí se quedaron y se han encerrado allí. No, la verdad es que tenemos que ser luz en el lugar donde el Señor nos ha puesto y la iglesia del Señor ilumina a donde esté. Así que nosotros estamos predicando este mensaje. Todo converge para que seamos una familia espiritual. Dios Padre, Hijo y su iglesia, Espíritu Santo y todo lo que el Señor ha creado por la eternidad juntos, de una manera maravillosa. Hacer un solo pueblo. Eso dice versículo 11 al 14. Un solo pueblo. Nos ha dado el Señor herencia para que podamos nosotros disfrutar la eternidad con el Señor juntos. Esta palabra herencia la han usado muchos otros apóstoles también, como el apóstol Pedro, en primera de Pedro 1:4 dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. El plan de Dios no termina acá en la tierra, no, esto es de paso, ¿no? Estamos siendo parte de este plan. Así que en esto que el Señor nos tenía ya en su mente eterna, ¿sí?, predestinado para este propósito eterno de Dios, aquí está la iglesia del Señor, donde tú y yo somos parte con una herencia que viene para disfrutar por la eternidad con el Señor. Así que ese predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Es que todo está calculado por el Señor. No hay algo que Dios esté improvisando. No hay algo que diga del Señor, ay, se me pasó y ahora qué hacemos. No existe eso. Dios tiene un plan perfecto y Él lo está cumpliendo a la perfección. Todo está sujeto a la voluntad de Dios. No hay nada que a Dios se le pase por alto. Dios ha dado libre albedrío, el hombre hace muchas cosas por sí mismo, Dios le ha dado ese permiso para que haga, así que va a recibir las consecuencias de todo lo malo que hace, no culpa de Dios, sino porque el hombre ha tomado esas decisiones. Las guerras no son culpa de Dios, eso lo vemos en la historia, porque el mismo hombre ha provocado estas cosas, ¿no? Entonces, sí, claro, es verdad, siempre le echamos la culpa a Dios. Sí, Dios existe, ¿por qué hay hambre? ¿Por qué hay guerra? ¿Por qué los niños? Y no es culpa de Dios, es culpa nuestra. Los seres humanos hemos tomado muy mal camino y por eso son las consecuencias visibles, ¿no? Así que todo esto, al fin y al cabo, va a converger en el cumplimiento de todo el plan de Dios que Él tiene diseñado desde la eternidad. ¿Cuál es la meta? ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué hace Dios todo esto? Tiene un propósito, tiene un propósito. Dice, para que seamos para alabanza de su gloria. Ese es el propósito y lo más importante de todo. Así que el propósito por el cual tú existes no es para tener más dinero, no es para tener más cosas materiales, no es para tener más amigos, no es para tener más posiciones. Mira, todo eso son elementos que te pueden ayudar para que al fin cumplas el gran propósito y único y más importante de tu vida. Ser alabanza de la gloria de Dios. Así que nosotros unidos, ahora en la iglesia del Señor, vamos a vivir y nos estamos enfocando en que este es el propósito eterno cumplido desde ya en nosotros, ¿no? Así que con todo lo que hacemos, decimos, pensemos que seamos alabanza de esa grandeza de Dios, de la gloria de Dios, de la gracia de Dios.
porque cada uno de nosotros que hemos recibido esa gracia, ¿cómo no darle justamente gracias por lo que Dios ha hecho? Nos ha bendecido, nos sigue bendiciendo, nos ha rescatado, nos da un plan también aquí en la tierra. Es decir, hay tantas cosas que darle gracias al Señor, porque esa es la meta, que seamos para la alabanza de la gloria del Señor. Así que el versículo 13, empieza hablando de nosotros, hablando de los judíos, pero después dice vosotros los gentiles, y al final termina el pasaje diciendo nosotros en un solo pueblo, ¿no? Es decir, había una diferencia entre los judíos y los gentiles, pero esa diferencia se ha abolido desde el sacrificio de Cristo. Dice que ha hecho un solo pueblo. Después lo vamos a ver más específicamente el capítulo 2. Pero hay un solo pueblo que trae alabanza al Señor Jesucristo. No es que un pueblo glorifica más que otro. No, todos juntos adoramos y bendecimos al Señor. Claro, es cierto, en primer lugar son los judíos. También Romanos dice eso, ¿no? Al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué? Porque a ellos les llegó primero el Evangelio. Ellos recibieron primero el hecho de ser un agente aquí en la tierra. Pero Israel no lo cumplió, la verdad es que no fueron el instrumento de Dios siendo la luz a todas las naciones. Esto empezó a suceder después que la iglesia ha sido estipulada por Cristo aquí. Entonces, la verdad es que a ellos les llegó el Evangelio. Cristo es judío, ¿no? Nació en una familia judía. Por eso ellos son los primeros en que han recibido el mensaje y los primeros que tendrían que haber llevado adelante esto. Pero Dios dice, viendo ese plan maravilloso, que ha integrado también a aquellos que no eran judíos, a los gentiles. Y ahí estamos nosotros ahora sí, siendo la luz del Señor para todo lo que Dios tiene. Así que cada nación tiene parte en el orden de Dios. ¿Qué tiene que ver mi país en el orden de Dios? Pues tiene mucho que ver, porque la verdad es que cada cultura diferente tiene algunos aspectos importantes que glorificar a Dios en la eternidad con lo que Dios ha hecho. No pasamos de gusto muchas cosas y muchas situaciones que vivimos, ¿no? Así que cada uno de ellos nos ayuda a entender cómo Dios trabaja con las culturas, con las etnias, cómo une todo eso en la eternidad. Miren, hay un pasaje muy interesante que está en Apocalipsis 5:9, donde hay una visión de la eternidad y una visión de la iglesia del Señor. Y dice que cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de toda linaje y lengua y pueblo y nación. Ahí están todas las culturas, todos los idiomas, todos unidos en un solo pueblo, en una familia de Dios para pasar la eternidad junto con Jesucristo. Eso es tremendo. Por eso todo lo que nosotros hemos vivido y cuestiones culturales y demás tiene un propósito en agradar a Dios, en honrar a Dios, en darle lo mejor a Dios de nuestra vida con el contexto en que hemos vivido, ¿no? Así que vamos a honrar por la eternidad siempre con esto. Ahora, nosotros, los gentiles, dice Pablo, son los que han recibido la palabra de Dios. Es decir, ha habido misioneros, los primeros misioneros eran judíos, ¿no? Y otros gentiles que se fueron agregando también para recibir la palabra, así que a ellos les ha llegado la verdad del Señor, mensaje de amor, mensaje de gracia. Dice, fueron sellados con el Espíritu Santo. Dice que es la arra de nuestra herencia, ¿no? El Espíritu Santo, entonces, es un sello para nuestra vida. Cuando dice sellado, bueno, en la antigüedad lo que se hacía es cuando se mandaba un paquete o una caja, se ponía entonces ahí ataduras y un sello, una lacra que marcaba de a quién le pertenecía ese paquete y a quién debía ser entregado, ¿no? Entonces es una marca de pertenencia. Cuando decimos entonces que fuimos sellados con el Espíritu Santo, es una marca de pertenencia a Dios. Cuando el Espíritu Santo ha venido a morar a nuestro corazón, eso significa que soy hijo de Dios y le pertenezco al Señor por la eternidad. Después dice que el Espíritu Santo es la arra o las arras de nuestra herencia. La palabra en griego es arrabón, que significa la parte del precio de compra como anticipo de la operación que era firme en lo que se iba a hacer. Es decir, quiero comprar cierta cosa, entonces te doy un adelanto, te doy un down payment, te doy un pago inicial por esto para que sepas que sí está comprado y esto entonces se va a cerrar la transacción de esa manera.
Por eso el Espíritu Santo, al estar en nosotros, es un adelanto que Dios nos da de lo que va a significar la eternidad. En ese sentido, Él mismo se ha dado hacia nosotros para que empezáramos a descubrir, a encontrarnos diariamente con el Señor, a entender cómo Dios trabaja en nuestras vidas, a entender que Él se va a hacer cargo también de nuestras necesidades. Todo eso es adelanto de lo que Dios tiene para nosotros en la eternidad. Así que es maravilloso lo que el Señor va a seguir haciendo. Versículos 15 al 23 habla acerca de las señales distintivas de la iglesia y pasaje maravilloso también que nos deja aquí el Señor. Versículos 15 dice, el apóstol Pablo dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia de los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza de todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Fíjese qué importante es estar en la iglesia, porque es la plenitud de todo lo que llena en todo, dice, ¿no? La cabeza es Cristo, nosotros, cuerpo de Cristo, ¿no? Aquí en este mundo, pero en lugares celestiales con Cristo, estamos aquí con esa misión que el Señor tiene, que nosotros podamos reflejar el amor del Señor, reflejar la santidad del Señor y que otros puedan conocer al Cristo, ¿no? Así que estas señales, aquí tenemos un resumen perfecto, ¿no? De lo que es la iglesia del Señor. La lealtad a Cristo, pero también el amor hacia los demás, ¿no? Es siempre de una manera entender que hay una parte práctica. Recibimos de Dios también para poder dar a otros. Hay una oración del apóstol Pablo. Él pide espíritu de sabiduría. La sabiduría, ¿no? Que sea conducida a mayores profundidades en ese conocimiento de Dios. Así que Pablo pide más todavía sabiduría. Lo que tengamos siempre todavía será poco. Le debemos anhelar más ese conocimiento espiritual, conocer más lo que Dios es, conocer más la teología, conocer más la revelación de Dios, para que eso pueda tener práctica en nuestras vidas, ¿no es cierto? Así que necesitamos también maestros, necesitamos personas que nos enseñen la palabra. Y te felicito por estar ahí aprendiendo la palabra del Señor, porque esto hace que tengas un mayor anhelo de lo que Dios dice en su palabra. Con este estudio no significa que ya sabes todo Efesios, sino que por lo menos te está picando el corazón para que tú investigues a fondo de qué se trata esta carta maravillosa que nos ha dejado el Señor a través del apóstol Pablo. También el apóstol pide por estos hermanos de Efesios, los Efesios, una revelación y conocimiento más pleno de Dios, más sabiduría, pero también que nuestro entendimiento se abra para entender todo lo que Dios tiene para nosotros, una iluminación de esa palabra de Dios. Así que crecer en ese conocimiento es fundamental, que nosotros podamos crecer estudiando la palabra de Dios, lo necesitamos diariamente. También el apóstol Pablo pide que haya una nueva conciencia de la esperanza cristiana. La esperanza tiene que estar en nosotros enfocado tanto en lo que Dios tiene para la eternidad, que nuestro pensamiento tiene que ser siempre eternidad. No podemos quedarnos con lo que pasa hoy, ¿no? Claro, vivimos el hoy, pero vivimos porque tenemos un futuro asegurado por el Señor. Debemos pensar en ese futuro que Dios tiene para nosotros, la esperanza que nos lleva allí. Siempre hay salidas en el Señor, hay una esperanza eterna que nos anima, que nos motiva, que nos ayude a continuar. También el apóstol Pablo pide una mayor conciencia de lo que es el poder de Dios. Dice, supereminente grandeza de su poder. No hay cosa mayor en esta tierra que el poder de Dios. Puede haber muchos poderes humanos, poderes que pueden inclusive hasta
ser falsos, pero la verdad es que el gran poder de Dios tiene que manifestarse en nuestra vida y que eso también pueda tocar a otras personas para que conozcan el verdadero Señor, ¿no? No hay ningún ser en el cielo ni en la tierra que sea superior a Cristo. El Señor es lo más grande que hay. Autoridad total. Así que sometidos nosotros a Cristo, que es la cabeza, todo lo demás va a ser guiado por esa sabiduría que viene del Señor Jesucristo para nosotros. Y por último, versículos 22 y 23 nos habla del cuerpo de Cristo, ¿no? Aquí estamos recordando toda esa desunión que hay en esta tierra, pero a través de la iglesia del Señor empieza a trabajar el Señor con esa unidad hacia la eternidad. Cristo es la cabeza de la iglesia, la cabeza tiene un cuerpo para actuar, pero todo está sujeto a lo que dice la cabeza. Cristo es la cabeza de la iglesia. Así que nos sujetamos a lo que el Señor ha dicho en su palabra y ahora el Espíritu Santo nos recuerda lo que Cristo nos ha dicho. Además, la iglesia es el complemento de Cristo. En la tierra, la obra que puede hacer Cristo la tiene que hacer a través de la iglesia. Así que nosotros somos sus manos, sus pies, donde estamos actuando, las acciones, las palabras vienen de Cristo hacia nosotros para que podamos ser de influencia en este mundo. Y además tenemos la autoridad de Cristo. Fíjese que termina hablando de la autoridad total que el Señor le ha dado a su iglesia, ¿no? Iglesia que está aquí, ¿no? Sobre este mundo. Y dice que la autoridad del Señor es sobre todo principado, autoridad, poder y señorío. Está hablando tanto de autoridades espirituales, ¿no? Satanás mismo organizado con sus demonios, potestades y gobernadores. Sobre estos seres espirituales, nosotros tenemos autoridad, porque dice que todo eso está bajo nuestros pies. ¿Sí? El Satanás no puede hacer nada sin el permiso del Señor. Y la iglesia tiene esa autoridad delegada por parte de Cristo. Por eso dice esto, ¿no? Dice que sometió todas las cosas bajo sus pies. Los pies del Señor, ¿quién es? Su iglesia. Y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Por eso aprendemos que también tenemos autoridad espiritual si estamos en el contexto de la iglesia. Bajo esa autoridad el diablo no tiene nada que hacer. Nosotros tomamos autoridad y nos movemos en lo que Cristo ya ha dicho y ha hecho por nosotros. Así que el hecho de pertenecer al cuerpo del Señor hace que uno se sienta pleno, sepa que todo Dios lo ha ya dado y uno lo tiene que recibir por su gracia. Recordemos, sometió todas las cosas bajo sus pies, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Gracias a Dios por este plan maravilloso que tiene, porque no estamos solos, somos parte de una multitud, una familia tan numerosa, que vamos a disfrutar la eternidad todos juntos, dándole gloria al Señor, dándole honra, alabanza de su gloria. Uno entiende que eso es la satisfacción mayor que uno puede alcanzar en esta vida, es ser alabanza de la gloria de Dios. Ojalá que lo podamos entender, asimilar y poder cada día poner en práctica, porque eso va a traer una conciencia tal de que estamos en el plan de Dios y que a Dios no se le va a pasar nada. Por tanto, hay seguridad, hay confianza, hay esperanza y la tranquilidad de saber que estamos bajo las manos del Señor. Oramos. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por el libro de Efesios, Señor, tanta palabra maravillosa que tienes allí para otorgarnos. Oramos, Señor, para que podamos cada día tener ese conocimiento mayor, espiritual, para poder asimilar tu palabra, para poder entenderla y ponerla en práctica. Entender, Señor, nuestra posición de hijos tuyos, Señor, una herencia maravillosa que nos has dado, un propósito eterno. Señor, nos sometemos a ti porque tu plan es perfecto, Señor, y todo lo que puedas hacer, pues será para tu gloria. Que podamos nosotros ser esos instrumentos de alabanza para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga y sigue estudiando la palabra, que allí está la virtud y ahí está donde uno pueda crecer espiritualmente y agarrarse cada día más del Señor. Dios te bendiga.